Muchas gracias a la Alcaldía Local por la invitación a la Secretaría de Gobierno, Dirección de Derechos Humanos y en lo que aquí representa la Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y Conciencia. Es un placer estar aquí. Vamos a compartir algunas reflexiones sobre el concepto de nueva ciudadanía, su papel, su rol con los derechos de segunda generación, sociales, económicos, culturales, de ambiente, y cómo estos se relacionan con el actuar del distrito y nuestra corresponsabilidad como sociedad. El título de la ponencia es Nueva Ciudadanía, la responsabilidad ciudadana de cara a la consolidación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Si es nuestro deseo actuar como agentes transformadores, resulta preciso pensar más adelante, sobrepasando las circunstancias presentes, al tiempo que nos esforzamos por construir bases sólidas para el futuro de las generaciones venideras, con matices de trabajo colaborativo y cooperativo. Esta ponencia busca generar una reflexión sobre el papel que debe jugar la ciudadanía en la construcción de nuevos espacios de interacción social libres de violencia por medio de los derechos humanos. Crisis humanitarias como la del pueblo Rohingya en Myanmar, el genocidio de Ruanda, la situación de los kurdos en Turquía y, sin ir muy lejos, la compleja situación de nuestra vecina República de Venezuela, nos recuerdan con firmeza que los derechos humanos deben ser respetados y resguardados como una premisa global. En el contexto de las sociedades actuales, donde parece imperar el darwinismo social, al que se refirió Spencer en la década de los 90, es decir, una selección natural de solo los más fuertes y preparados que podrán sobrevivir, hace necesario el reconocimiento pleno, el fortalecimiento institucional y las herramientas jurídicas y sociales que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos humanos. No obstante, haremos mayor énfasis en los derechos tradicionalmente denominados de segunda generación, los cuales surgieron en el siglo XIX. Como sabemos, fueron el resultado de las luchas sociales y del avance del discurso de los derechos humanos en las democracias europeas y norteamericanas, que buscaban garantizar una vida digna para todas las personas. Las crisis económicas y las guerras motivaron a las diferentes sociedades a demandar políticas públicas que plantearan la redistribución del ingreso y el acceso a los derechos sociales. Así, ante el empobrecimiento de amplios sectores de la población mundial, se empezaron a consagrar de manera expresa los derechos sociales en las distintas constituciones políticas contemporáneas y a determinar a los estados como garantes de tales derechos, todo en procura de disminuir las desigualdades sociales. Estos derechos son, pues, esenciales para el ejercicio efectivo del derecho a la vida, las libertades y la autonomía individual. En el Estado social son derechos prestacionales que se deben garantizar con base en el principio de solidaridad y, de manera general, se relacionan con la satisfacción de necesidades básicas para toda la población, con priorización de los sectores más vulnerables. Así pues, ante un problema estructural de carencia de valores en medio de la sociedad, con extrema facilidad es posible hallar una ciudadanía indiferente, tristemente irrespetuosa ante la ley, tristemente irrespetuosa de las autoridades y en no pocas ocasiones de ella misma. O dicho en otras palabras, víctima de una desesperanza aprendida. Es decir, una convicción de que no es posible modificar la realidad y que independientemente de las acciones que se emprendan para cambiar esa realidad, las cosas nunca van a cambiar. Esta desesperanza impide al individuo ser un agente transformador y multiplicador para la sociedad. Por tanto, es a esa ciudadanía a la que como instituciones tenemos que brindar las herramientas suficientes para transformarla, sembrando en ella expectativas fundadas y posibilidades, la semblanza de un mejor y al mismo tiempo verdadero y tangible futuro, más positivo, consiguiendo así que ella misma, la ciudadanía, sea acompañante y corresponsable en la garantía de los derechos humanos, una función que no puede ni debe quedar solamente en manos del aparato gubernamental. En este sentido, la universalidad que reside en los derechos de segunda generación reconoce las desigualdades existentes entre las personas y la concomitante necesidad de llevar a cabo un tratamiento diferencial
sobre quienes son desiguales en términos de acceso a las oportunidades y a los derechos. Como algunos autores afirman, estos derechos, los de segunda generación, expresan el objetivo último de la ética pública de la modernidad, que es favorecer el desarrollo humano generalizado desde su incorporación al derecho positivo y como criterio material de justicia del mismo. Parte de su finalidad consiste en brindar a las personas la seguridad del pleno ejercicio de sus derechos como individuo y como sociedad. Salud, vivienda, cultura y deporte, por ejemplo, forman parte del concepto de seguridad humana, popularizado en el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de 1994, el cual consideró que la seguridad en sí misma no se debe limitar solo a su relación con el Estado o con las instituciones, sino que más que nunca es necesario que las personas sientan confianza y tranquilidad, que actúen guiadas por imperativos morales y no por miedo al castigo, que construyan en comunidad escenarios en los que las diferencias se puedan gestionar racionalmente y se logren acuerdos fundamentales para la convivencia con respeto y la disminución de las inequidades. Si logramos garantizar entonces esa seguridad humana en la cual se encuentran contenidas la seguridad económica, alimentaria, sanitaria, ambiental, personal, política y comunitaria, reduciremos significativamente los factores de conflicto social y directamente estaremos atacando una de las principales fuentes de violencia estructural, el miedo. Una comunidad sumida en el miedo es una comunidad a la defensiva, una comunidad que busca enemigos donde no los hay, limitada para construir el futuro porque vive cuidando lo poco que tiene en el presente, escasa en la generación de nuevos tipos de interacción y, por lo tanto, atrapada en sus dinámicas negativas. Entonces, se deben generar espacios de expresión cultural en los que las diferencias étnicas, sociales, culturales y religiosas encuentren lugares comunes que permitan construir el tejido social y, así, una ciudadanía participante en la verificación y la garantía de sus derechos. La comprensión de las fases del conflicto facilitará su manejo y resolución antes de que aparezcan brotes de violencia. En efecto, la mayoría de los conflictos surgen mucho antes de que la violencia aparezca. Por lo tanto, un buen diagnóstico y una buena gestión de las interacciones sociales y humanas evitarán ese indeseado desenlace violento. Un ambiente sano, acceso a la salud, a la educación, vivienda digna, libertad de expresión, libertad religiosa, de cultos, derechos todos ejercidos por una ciudadanía activa, disminuyen la incertidumbre y la posibilidad de la aparición de manifestaciones violentas. Pues bien, esta gestión y resolución de los conflictos no puede construirse sola. En ella es fundamental el trabajo en comunidad. La tragedia del individualismo, donde cada cual está velando solamente por sus propios intereses y que hoy azota a buena parte de la humanidad, y como lo mencioné anteriormente, ese darwinismo social alimentado por el egoísmo, son los principales obstáculos para la construcción de la nueva ciudadanía, apropiada de su rol principal como constituyente primario. El individualismo egoísta ha llevado a la polarización de la sociedad hasta el punto en el que los ciudadanos de una misma urbe, que en teoría deberían unirse en torno al desarrollo, a la prosperidad de la ciudad, a la protección y la garantía de sus derechos, en realidad sucumben con ingenuidad ante el discurso de odio, la desinformación, el inmediatismo y otra serie de desencuentros movidos por los intereses más abyectos. Grandes urbes como Bogotá tienen el reto de fortalecer su ciudadanía, reduciendo los escenarios de posibles conflictos y como eje articulador, la cultura y el deporte juegan un papel decisivo. Entendiendo estos elementos no solo como expresiones sociales, sino como derechos que transforman a la comunidad. El desconocimiento, la vulneración o la normalización de la violación a cualquier derecho humano son factores que causan desorden social y aumentan las posibilidades de violencia. Violencia que podríamos clasificar en 3 categorías, según Galton: violencia directa, violencia estructural y violencia cultural. Como violencia directa, aquella que se puede evidenciar a simple vista y corresponde a actos de violencia que se responden con más actos de violencia. Violencia estructural, que no permite que las personas gocen o puedan satisfacer sus necesidades mínimas y que empuja lenta y metódicamente a la sociedad hacia el miedo y a la sensación de completa indefensión.
Y la violencia cultural, la cual está presente en todos los ámbitos de la sociedad y legitima el caos y la desintegración social. Sin embargo, es preciso sumar aquí la peligrosamente cotidiana violencia indirecta, la cual se caracteriza por la indiferencia y la falta de solidaridad de aquellos que pueden presenciar cualquier tipo de vulneración o posible violación de sus derechos, pues de los de un tercero, y por miedo o por desinterés deciden no intervenir. Esta violencia indirecta puede convertirnos en cómplices de los actos y en multiplicadores de violencia. Así no haya un conflicto directo, pero alimenta el miedo y la desesperanza aprendida que ya mencionamos. Por el contrario, muy importante, aquellas sociedades que priorizan la garantía y el fomento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales aumentan el sentido de pertenencia y la responsabilidad ciudadana, convirtiendo a los ciudadanos en veedores y multiplicadores de derechos. Entonces, si queremos que nuestra sociedad continúe eliminando las inequidades y se convierta en ejemplo de garantía de derechos humanos, debemos prestar especial atención a todos aquellos actores que están ligados a los derechos de segunda generación. En este sentido, la familia es fundamental. ¿Por qué? ¿O para qué? Para medir el impacto de las políticas públicas y la erradicación de la violencia indirecta. ¿Cómo? Una formación fuerte en valores y principios dotará a la persona de una moralidad estructurada y una ética al servicio de la comunidad y, a partir de allí, se sentarán las primeras bases de una nueva ciudadanía dispuesta a aportar y a construir desde la individualidad del ser, pero siempre apuntando al desarrollo de la sociedad, creando espacios en los cuales las diferencias sean gestionadas por líderes positivos y transformadores, que las convertirán en oportunidades de crecimiento y desarrollo. Y pensé que ese era un pito de te faltan tantos, no un pitico de ya se te acabó el tiempo. Pero bueno, creo que en 2 minutos muchas gracias. Otro de esos actores, así como la familia, clave también el sector educativo. Y ese sector educativo debe ser el vehículo principal para la formación del ciudadano. Debe centrarse en la cooperación y no en la competencia. Debe educar al ciudadano dotándolo de herramientas necesarias para la resolución de conflictos, porque el ser humano puede erradicar la violencia, pero el conflicto es inherente a la condición humana. El sistema educativo, muy importante, debe dejar de seguir el juego inconsulto e irreflexivo a la modernidad, en tanto que no puede continuar fomentando el individualismo egoísta ni la prevalencia del más fuerte a cualquier precio. El camino es arduo y el compromiso enorme. Tanto personas como instituciones debemos afrontar el reto de la construcción de una ciudadanía nueva, respetuosa y corresponsable en la garantía de derechos, que no cumpla las normas por miedo ni por coerción, sino por la satisfacción de hacer lo correcto, de pertenecer a una sociedad cooperante con fuertes valores, principios e identidad. El nuevo ciudadano es una persona responsable de sus actos, respetuosa de las instituciones, pero aún más respetuosa de sí mismo. Es fundamental que la sociedad combata la cultura del facilismo, elimine la malsana costumbre de la justificación ante el actuar incorrecto, el ficto argumento de que algo está bien porque todos los demás lo hacen y a ellos les funciona y les reporta provecho individual. Así sea necesario traspasar las barreras de la legalidad o lo debido. El relativismo moral debe desaparecer de la sociedad y cuando éste desaparezca, así como respuesta a una de las intervenciones del panel anterior, cuando este relativismo moral desaparezca, desaparecerán también sus actividades conexas como la corrupción, la economía ilegal y la violencia. Todo eso carecerá de legitimidad y de sustento. La sociedad debe asumir el rol de garante y constructor y veedor de los derechos humanos. Mientras este resultado se alcanza, perfecciona y generaliza, las instituciones deben dar respuesta a la ciudadanía dotándola de instrumentos sólidos como políticas públicas, programas, estrategias, campañas que permitan la visibilización de los derechos fundamentales y el ejercicio efectivo por parte de los ciudadanos. Políticas como la política pública integral de derechos humanos, las acciones afirmativas a favor de los grupos étnicos,
o la política pública integral de libertad religiosa, de cultos y de conciencia son esfuerzos de la administración distrital. Asimismo, la implementación del sistema distrital de derechos humanos como un proceso que permite analizar el camino recorrido en la ciudad en cuanto a la garantía de los derechos de diferentes grupos poblacionales, así como proyectar y articular acciones interinstitucionales que contribuyan a la concreción de condiciones para el ejercicio pleno de la ciudadanía por parte de todas y de todos. Para el cumplimiento de este propósito, y con esto concluyo, la incorporación de los enfoques de derechos poblacional, diferencial, de género, espiritual y de creencias, así como el territorial y el ambiental, constituyen temas centrales en los cuales se requiere progresar para conseguir su verdadera materialización en el marco del accionar de cada una de las entidades públicas, pensando en clave de transformación social y nueva ciudadanía. Muchas gracias.